luego el tema de la supremacía constitucional, que un poco están íntimamente relacionados esos conceptos. ¿Por qué? Porque el fundamento del control de constitucionalidad, es decir, que los jueces puedan declarar la inconstitucionalidad de las normas, tiene su base, tiene su fundamento en el sostenimiento de la supremacía constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no tuviésemos una constitución suprema, ¿sí?, no tendría sentido el control de constitucionalidad. De hecho, en los países donde no hay cláusula de supremacía constitucional, no hay control, ¿sí? Entonces, el control de constitucionalidad en nuestro país es posible porque tenemos un diseño institucional particular. ¿Cuál es ese diseño institucional particular? En primer lugar, tenemos una constitución escrita. Y en segundo lugar, tenemos una cláusula dentro de esa constitución de supremacía. ¿Algunos saben en qué artículo de la Constitución está esa cláusula de supremacía? Perdón, ¿el artículo 31 puede ser? No, perdón. Exactamente, en el artículo 31 está la cláusula de supremacía. Fíjense con referencia a esta Constitución, los tratados y las leyes que dicta el Congreso son la ley suprema. Eso se ha entendido como la cláusula de supremacía constitucional en nuestro derecho. Ahora, de esa frasecita que parece tan sencilla de entender, se derivan un montón de conflictos y un montón de problemas de índole jurídico que se fueron resolviendo jurisprudencialmente. Ustedes ya han visto algunos fallos en relación a este punto, y no solamente se han resolvido estos conflictos, se han resuelto esos conflictos, sino que lo que ha hecho la jurisprudencia es establecer una evolución en este punto, evolución que va a llegar a la reforma de 1994. ¿Sí? Con la reforma de 1994 se terminan un poco los conflictos en cuanto a qué pasa si una ley contradice un tratado o un tratado contradice una ley y si la Constitución es contraria a un tratado, etc. Ustedes trabajaron el fallo Martín, donde el fallo Martín es una expresión de lo que se denomina en el derecho internacional el dualismo, ¿sí? Y después empezaron a ver el fallo Ejmejian contra Sofovich, donde Ejmejian contra Sofovich es un fallo previo a la reforma de la Constitución, es un fallo de 1992, pero que un poco va a adelantarnos lo que se va a expresar en esa reforma de 1994, que es a donde queremos llegar hoy. Ustedes ya vieron los hechos, la plataforma fáctica de Ejmejian contra Sofovich, vieron algunos de los argumentos, y de ese fallo es importante que ustedes retengan una cosa muy importante que establece la Corte y que hasta ese momento no lo había dicho nunca y que después va a ser muy importante para lo que es el derecho internacional de derechos humanos que surge de la Constitución. Que es el tema de lo que establece la Corte en punto A, que los tratados internacionales, en este caso la Corte estaba hablando del Pacto San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene una presunción de operatividad, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan presente. Ustedes van a estudiar que existen dos tipos de normas, las normas operativas y las normas programáticas. En la Constitución van a encontrar un montón de normas operativas y también un montón de normas programáticas, lo mismo en las leyes. Norma operativa es aquella cuya exigibilidad es inmediata y se puede cumplir inmediatamente. Por ejemplo, para ser senador se tiene que tener 30 años o más. Bueno, eso es una norma operativa de exigibilidad inmediata y de cumplimiento inmediato, no necesito más, ¿sí? O en el marco del artículo 14, cuando se mencionan algunos derechos y se habla de la libertad de expresión. Soy fin. Ahora, hay ciertas normas que son programáticas o ciertos derechos que son programáticos. ¿Qué significa esto? Significa que para hacerlos realidad, ¿sí?, para que puedan ser exigibles en algún lugar, es necesario que haya una ley que
les dé un marco de realización, ¿sí? Les dé un marco donde puedan ejercerse esos derechos. ¿Por qué? Porque si no, yo no sé cómo voy a poder ejercerlo. Eso se llama a las normas programáticas, que para que puedan ser directamente aplicables, para que puedan ser exigibles directamente y de cumplimiento inmediato, se requiere de una ley que nos dé el marco de cómo ejercer ese derecho o cómo aplicar esa norma. Esto pasa mucho con lo que son los derechos sociales, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, toman el artículo 14 bis. En el artículo 14 bis hay una playa de derechos sociales que se mencionan. Entre ellos se habla del derecho a la vivienda digna. La pregunta es, ¿cuál es el alcance del derecho a la vivienda digna? ¿Cómo realizo en la práctica el derecho a la vivienda digna? Bueno, para poder hacer realidad el derecho a la vivienda digna, voy a necesitar de una ley, de una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo que me diga cómo hacerlo, porque si no, no tengo manera. Si bien hay toda una corriente actualmente donde trata de romper esta visión tan binaria de normas programáticas o normas operativas y plantear que todos los derechos fundamentales, incluso los derechos sociales, tienen una presunción de operatividad. Lo cierto es que en la práctica, en la realidad, nos vamos a encontrar que uno de los grandes problemas que tiene la exigibilidad de la realización de derechos sociales en nuestro país y en cualquier parte del mundo tiene que ver con esto, con la necesidad de una reglamentación, de una complementación legislativa, como dice la Corte. Entonces, ¿qué dice la Corte con relación a los tratados internacionales? Dice, los tratados internacionales tienen presunción de operatividad. ¿Sí? Aquellas partes de un tratado que son claras, que son lo suficientemente concretas, directamente aquella persona puede exigir el cumplimiento de lo que dice ese tratado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ejmejian en el caso? Ejmejian dice, quiero ejercer mi derecho a réplica. ¿Está el derecho a réplica en la Constitución? No, si ustedes leen la Constitución, los 130 artículos que tiene la Constitución, no van a encontrar en ninguna parte el derecho a réplica. Ahora, ¿de dónde surge ese derecho a réplica? Está en el Pacto San José de Costa Rica, está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué dice Ejmejian? Bueno, baso mi derecho en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional que Argentina ratificó en la década del 80. Y como lo ratificó, está obligada a cumplir sus cláusulas, porque justamente para eso lo ratificó. Quiero que se me reconozca el derecho. Entonces, ¿qué dice la Corte? Está bien, tiene razón. ¿Por qué? Porque ese tratado internacional tiene presunción de operatividad. Ejmejian puede invocar el derecho que surge de ese tratado y esa exigibilidad es inmediata. No requiere una complementación legislativa. Va, ejerce su derecho en el espacio que corresponda y fin. ¿Sí? Entonces, de Ejmejian con Sofovich, como preludio a lo que va a ser la reforma del 94, surgen argumentos interesantes. Muchos de ellos ustedes ya lo vieron. La idea del tratado como un acto complejo de naturaleza federal. La otra tiene que ver con el artículo 27 de la Convención de Viena, que establece la primacía del derecho internacional. Y, en tercer lugar, esta presunción de operatividad del contenido de los tratados internacionales. Cualquier ciudadano o ciudadana puede invocar, en la medida que tenga la suficiente concreción, cualquier cláusula de un tratado y eso es susceptible de realización, susceptible de cumplimiento por las autoridades públicas o bien por los privados. Porque fíjense que acá Ejmejian quiere ejercer su derecho no contra el Estado, quiere ejercer su derecho contra un particular. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bien. Estamos en el año 92. Año 94, llegamos a la reforma constitucional, muy importante en varios aspectos, entre ellos el tema de las fuentes y el tema de la jerarquía normativa. Ustedes saben que cursaron Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿no? Sí, va, algunos sí. Sí, anterior materia, profe. Bueno, no sé si todos. Algunos sí, bueno, No. vamos viendo. Entonces vamos a hacer una explicación que para los que no cursaron les pueda servir también y no dar por hecho cosas que por ahí no saben, y a los que la cursaron o la están cursando les puede servir para refrescar alguna cuestión.
Les decía que la reforma de 1994 estableció un núcleo de coincidencias básicas donde se pactó, las principales fuerzas políticas pactaron, que los primeros 35 artículos de la Constitución no se podían tocar, es decir, no se podían reformar. Por lo tanto, una de las cuestiones que no se podía reformar en la Constitución, en la reforma del 94, es el artículo 31, que establecía, o mejor dicho, que establece la supremacía constitucional. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que los convencionales constituyentes decidieron incorporar un tema que era el tema del derecho internacional de los derechos humanos, en particular, y en general el tema del derecho internacional. ¿Y cómo hacemos para resolver este tema que en la jurisprudencia era bastante ambivalente? ¿Por qué? Porque veníamos en un primer momento de una tesis de soberanía. Bueno, ningún tratado puede contradecir una ley doméstica. Después pasamos a Martín, donde se lo equipara la ley y el tratado y se rigen con los principios generales del derecho, ley posterior de la ley anterior. Por lo tanto, si la ley es posterior al tratado, aplico la ley y no el tratado, o viceversa. Después tenemos Sejmejian contra Sofovich, presunción de operatividad de los tratados internacionales, artículo 27 de la Convención de Viena, que me dice primacía del derecho internacional. Fíjense qué fuerza ese artículo. El artículo 27 de la Convención de Viena dice que ninguna disposición de carácter interno puede contradecir un tratado internacional. Y ninguna disposición de carácter interno también implica la Constitución. Y si hacemos una lectura literal de la Constitución, también. Una lectura literal del artículo 27 de la Convención de Viena, también tendríamos que incluir a la Constitución porque es una disposición de carácter interno. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Convención de Viena? Que el derecho internacional, que cualquier tratado que firme la Argentina está por encima del texto de la Constitución. Entonces, se generaron un montón de conflictos, un montón de opiniones, y era importante que la reforma, los constituyentes del 94 se hagan cargo de este tema y lo resuelvan de alguna manera. ¿Por qué? Porque había una necesidad de dar previsibilidad, de dar seguridad jurídica, sobre todo en ese contexto histórico. Tengan presente que la reforma del 94 se hace en un contexto donde en el plano social y económico se estaba sucediendo el denominado proceso de reforma de Estado. Es decir, una economía de la Argentina que quería salir al mundo, quería abrirse a los mercados, liberalización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros teníamos que dar una señal como país, desde el punto de vista del derecho, de que estamos contestes y que estamos a favor de todo eso que está pasando en la globalización del mundo. Por lo tanto, teníamos que definir qué hacer con el derecho internacional, porque si nosotros adoptábamos una regla que decía que ningún tratado internacional puede contradecir una ley del Congreso de la Nación, y ese no es un buen mensaje para afuera. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje que Argentina tenía que dar en ese momento es derecho internacional, primacía del derecho internacional, estamos abiertos al mundo. Por eso es el sentido de los fallos, ¿sí? Por eso la Corte es tan enfática en ese momento con el artículo 27 de la Convención de Viena, que después, con el decurso de su jurisprudencia, lo va a ir morigerando, lo va a ir flexibilizando. Más allá de esto, ¿qué pasó en la reforma del 94? 75, inciso 22. Se incorpora dentro del artículo 75, vinculado a las atribuciones del Congreso, el inciso 22, que va a resolver todo este tema que les estoy mencionando de la relación entre leyes, tratados, leyes, constitución, tratados, etc. De el 75, inciso 22, se desprende una primera regla. ¿Cuál es esa primera regla? La regla es la supralegalidad de los tratados internacionales. Repito, la supralegalidad de los tratados internacionales. ¿Qué significa esta regla o cláusula de la supralegalidad de los tratados internacionales? Lo que significa es que todos los tratados internacionales, todos, no importa la materia, todos los tratados internacionales, a partir de la reforma del 94, se consideran superiores a las leyes. Es decir,
En la pirámide jurídica, siempre el ordenamiento jurídico, siguiendo la tradición kelseniana, no sé si alguna vez escucharon hablar de Hans Kelsen, que Kelsen es como el Freud del derecho, ya cuando estudian filosofía del derecho, cuando ingresen a la carrera van a estudiar a este señor. Todo ordenamiento jurídico se grafica como una pirámide. ¿Por qué? Porque es una estructura jerárquica, donde hay una norma. ¿El nombre? Sí. ¿Quién? ¿Podrías repetir el nombre que hubo un delay? Sí, Hans Kelsen, se los escribo. Kelsen, sí. Gracias. No, por favor. Lo van a estudiar cuando, dentro de las primeras materias de la carrera, van a leer seguramente un librito que se llama La teoría pura del derecho. Inentendible, pero bueno, hagan el esfuerzo. Entonces, les decía, dentro de esa pirámide, dentro de ese ordenamiento jurídico, nosotros, a partir de la reforma del 94 por el 75, inciso 22, vamos a tener a los tratados internacionales por encima de las leyes internas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que las leyes internas se tienen que ajustar a los tratados internacionales. Y una ley interna no va a poder contradecir un tratado internacional. Y si lo contradice, viola el principio de jerarquía y por lo tanto es inconstitucional. ¿Sí? Esto es lo que dice la Corte, aplicando ya este nuevo esquema en un fallo que tienen para leer, que es el fallo Café La Virginia. ¿Qué sucedía en Café La Virginia? Café La Virginia, más allá de la cuestión anecdótica del problema aduanero, en esas cosas no se detengan, el conflicto jurídico, ¿cuál era? Había una resolución de un ministerio que contradecía lo que establecía un tratado internacional. ¿Sí? Fíjense, ni una ley era una resolución ministerial, o sea, abajo de una ley. Entonces, había una resolución ministerial que regulaba determinada cuestión en forma contraria a lo que establecía un tratado internacional. ¿Qué dice la Corte en Café La Virginia? Que es un fallo de octubre del 94, es decir, ya sancionada la reforma del 94. Por lo tanto, ya vigente este principio de supralegalidad del tratado internacional. Lo que dice la Corte es, bueno, esta resolución ministerial es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque viola el principio de jerarquía normativa, viola el 31 de la Constitución. ¿Por qué viola el artículo 31 de la Constitución? Y nosotros agregamos el 75, inciso 22. Porque una resolución ministerial no puede contradecir lo que se establece en un tratado internacional. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales están por encima de las disposiciones internas, en este caso de una resolución ministerial. En el caso también, para reforzar el argumento, además de citar el artículo 31 y este principio de supralegalidad de los tratados, la Corte cita también el artículo 27 de la Convención de Viena, ¿sí? Que establece la primacía del derecho internacional que ustedes vieron en Esmejian con Sofovich. Bien. Pero, profe, una pregunta. Sí. ¿Los de afuera nos van a decir qué es legal y qué no? ¿Cómo? Los de afuera, quiero decir, los extranjeros nos van a decir qué es legal y qué no en nuestro país y en nuestro contexto y en nuestra sociedad. ¿Por qué los de afuera? Son convenios internacionales, son de afuera, pensados afuera. Pero los tratados los hacen los estados. ¿Cómo? Los tratados los hacen los estados. Ah, los tratados del país. ¿Y sí? Pero estamos hablando de los internacionales. Y los tratados internacionales... Y el tratado internacional que está pensado afuera, con un contexto y sociedades diferentes, ¿cómo nos van a decir que son superiores a nuestra Constitución? No, pero para que entiendas una cosa, un tratado internacional es un contrato, digamos así, hablando mal y pronto, que se celebran entre estados. Como un convenio. Por lo tanto, sí, un convenio, un tratado. Por lo tanto, es un acuerdo entre estados. ¿Quiénes son los estados que forman? Bueno, los que lo firman, los que lo ratifican. Entonces,
No se deja afuera a los estados. No es que viene una norma de Marte y dice esto se va a hacer así, sino que los estados participan de la celebración del tratado y la discusión de ese tratado. No son ajenos. Ok. No Claro, es que por eso el artículo 27, ¿no? Del Tratado de Viena. no es que un tratado que se celebra, no sé, entre Uzbekistán y Pakistán va a regir en la Argentina, no. En la Argentina va a regir aquellos tratados internacionales que la Argentina participa en su formación y se compromete a través de la ratificación a obligarse. Ningún Estado está obligado a formar parte de un tratado. Y de hecho, si forma, puede salirse. Eso se llama mecanismo de denuncia. No es una imposición. Sí es cierto que cuando hay un tratado internacional, muchas veces lo que hacen los estados es ceder soberanía, ¿sí? Porque muchas veces se cede soberanía porque se crean organismos autónomos, es decir, que van a ser independientes de la voluntad de los estados que lo formaron, ¿sí? O, por ejemplo, cuando nosotros firmamos y ratificamos la Convención Americana de Derechos Humanos, la Argentina cedió soberanía para que sea juzgada eventualmente por una corte, que es la Corte Interamericana, y que si detecta esa corte que Argentina violó derechos humanos, la declare responsable internacionalmente. Pero no hay nada de imposición, no hay nada de... O sea, todo tratado que rige en un país, rige porque ese Estado decidió obligarse por medio de la ratificación. Por eso te digo que lo piensen los tratados como contratos, como acuerdos entre partes. Nada más que acá las partes son los estados. Por otro lado, los países pueden suscribirse en determinadas condiciones. Claro. Ejemplo, No, eso se negocia. en el caso del Tratado de Belén do Pará, la Argentina se suscribe en ciertas condiciones a ciertos artículos, Claro. como la protección de los niños, que es un problema a la hora de debatir la despenalización del aborto, porque el tratado establece hasta cuándo se protege a los niños, pero no desde cuándo, y la Argentina se suscribe en una determinada condición. Claro, cuando un Estado negocia, porque la formación de un tratado tiene varias partes. Por un lado, lo primero es la discusión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir ese tratado? Después viene la instancia de la firma, ¿sí? Que hasta ahora no hay nada. La firma es como una expresión de voluntad del Estado de comprometerse, pero todavía jurídicamente no hay nada, ¿sí? Y después, que esto sí es importante desde el punto de vista jurídico, una vez que ese tratado se firma, se ratifica. La ratificación es un acto internacional en virtud del cual el Estado de que se trate decide obligarse bajo el contenido de ese tratado. Entonces, cuando Argentina ratifica el Tratado X, lo que está diciendo es, me comprometo a cumplir con las cláusulas de este tratado. Puede suceder, como mencionaban, no me acuerdo ahora el nombre de quien habló, puede suceder que dentro de un tratado piensen que hay muchas cláusulas, que al Estado argentino o al Estado X no le cierre determinada cláusula del tratado. Entonces lo que se hace, también es un acto internacional, se llama reserva. Entonces Argentina dice, bueno, ratifico este tratado, pero me reservo el artículo 2. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, porque mi derecho se hace de otra manera. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ese tratado va a regir una vez que la Argentina lo ratifique, conforme se obligó y teniendo en cuenta las reservas que hizo. Por lo tanto, lo que reservó no se le puede exigir su cumplimiento. ¿Sí? Profe, aparte que también la parte internacional entra una vez que el Estado no se hace cargo y viola sus derechos también. Después entra como última instancia el Tratado Internacional. ¿Cómo entra? Como los derechos humanos. O sea, si en el Estado se están violando y el Estado propio no hace nada por las personas que se le están violando las leyes de derechos humanos, interviene el Estado internacional, o sea, el derecho internacional de derechos humanos. Sí, eso va a depender de las características propias del tratado, porque por ejemplo, no sé, la Convención Americana de Derechos Humanos, para que intervenga el sistema interamericano, primero a través de la Comisión y luego eventualmente a través de la Corte Interamericana, hay que excitar la jurisdicción de la Corte a través de una denuncia de violación que lo puede hacer el propio afectado o ONGs o incluso el propio Estado también puede hacer una violación.
Pero no es que del juicio vienen los El Estatuto de organismos. Roma funciona distinto, por ejemplo. El Estatuto de Roma sí, pero eso es un tema penal. No, sí, ya sé, bueno, pero que digo, donde alguien puede ir a reportar una violación de derechos humanos. Sí, Digo, en la forma de activarlo. claro, pero el Estatuto de Roma se refiere a violaciones de derechos humanos que constituyen delitos internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos no tiene una competencia para el marco de violencia de derechos humanos que no necesariamente constituyen delitos internacionales. Claro, y entra lesa humanidad, genocidio, todo eso. El Estatuto de Roma hay una competencia material donde se establece una serie de delitos respecto a los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Crímenes de lesa humanidad, genocidio, entre otros. Lo que quiero decir es tan fácil, digamos, romper un tratado, un país, digamos, que firmó un tratado, ¿no? Ponele un día, dice, no quiero participar más de este tratado o quiero salir. Sí. Es tan sencillo, digamos, no quiero participar más y dejo el tratado de lado. Sí, solamente se necesitan votos. Por ejemplo, el mecanismo de denuncia de un tratado en nuestro país son 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso. Si vos tenés las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso, podés denunciar el tratado que quieras. Después, las consecuencias derivadas de esa denunciar significa salirse, ¿no? En el ámbito internacional. Después, las consecuencias derivadas de esa denuncia, bueno, es otro, se analiza en otro ámbito. Eso es lo que mi El pregunta. mecanismo de denuncia es un número. No tiene consecuencias, digamos, salir, digamos, un día quiero salir, no participar más. O sea, los otros estados que participaron no, no sé, no le piden algo a cambio, digamos, como decir, no tiene consecuencia de dejar de participar así, porque sí. Consecuencias jurídicas, no. Lo que puede llegar a ver es que por más que vos hayas, por ejemplo, no sé, suponete que hay un país que cometió violaciones gravísimas a derechos humanos durante 1990 al 2000. Y en el 2001 denunció el tratado, se fue de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, ¿ese Estado va a poder ser juzgado por la violación de esos derechos humanos que se cometió? Sí, claramente. El problema práctico que va a generar es cómo se ejecuta la sentencia de responsabilidad internacional. Eso va a ser otro tema. Eso desde el punto de vista jurídico. Después se desprenderán consecuencias de otra índole, que pueden ser consecuencias políticas, económicas, pero eso ya es más del ámbito de las relaciones internacionales que yo no te podría contestar. Profe, una pregunta. Sí. ¿La reserva cómo se resuelve el tratado? No estoy de acuerdo con un artículo, pido la reserva y después Claro. ¿cómo lo resuelvo? No se resuelve. Decís, Se resuelve y no tiene un nombre técnico, digamos. no, reserva. Al momento de depositar, se llama depositar el instrumento de ratificación. Vos depositás el instrumento de ratificación, dice ratifico, reservo los siguientes artículos. Artículo 2, artículo 4, artículo 5, fin. Después cada tratado, una vez que entra en, porque la vigencia de un tratado internacional va a depender de, primero, lo que establece cada tratado y, en general, tenés que conseguir un determinado número de ratificaciones. Por ejemplo, no sé, 20 ratificaciones, estoy inventando, ¿no? Entonces, ese tratado recién va a regir, o sea, va a tener eficacia, va a estar vigente cuando se consigue el número de ratificaciones. Claro. ¿Sí? Hasta que no se consiga el número de ratificaciones, puede, no sé, supongamos que hay 20, se necesitan 20 ratificaciones para que entre en vigencia un tratado, para que empiece a producir efectos. Puede haber 19, pero hasta que no se consigue la última, no va a entrar en vigencia y no tiene eficacia ese tratado. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, mucho tiempo con el Estatuto de Roma, que lo mencionaban acá. El Estatuto de Roma tardó mucho tiempo en entrar en vigencia porque faltaban ratificaciones. Hasta que, bueno, finalmente se consiguieron las ratificaciones y entró en vigencia y empezó a producir efectos y empezó a funcionar todo el andamiaje que se derivaba de ese estatuto que es importante desde el punto de vista del derecho penal internacional. Y en tu texto que habla de la ley, que habla todo el tiempo, dice la palabra omisis. ¿Qué significa omisis? No, omisis
en todos los fallos lo vas a encontrar, viene de omitir. Nosotros, bueno, no lo decidimos nosotros, en la cátedra, el titular, a los efectos de facilitarle la lectura, como son muchos fallos y ustedes están en nivel 1 de lectura de fallos, para hacerles más fácil la lectura, lo que hacemos es omitirles partes que son intrascendentes o que no hacen al tema. Entonces, por eso se pone omisis. Ok, gracias. No, de nada. Bien, entonces tengan presente que en el ámbito internacional, para que los tratados... No, los tratados no se publican. Los tratados entran en vigencia cuando se adquiere la ratificación. Bien, tengan presente que los estados se obligan, por lo tanto es exigible el cumplimiento de lo que dice el tratado, una vez que es ratificado. ¿Sí? Por eso es importante que no confundan la firma con la ratificación. ¿Por qué? Porque la firma es un compromiso nada más. O sea, un Estado puede firmar tratados, pero si no los ratifica es como la nada misma. ¿Por qué? Porque no se obligó. Por ejemplo, Estados Unidos hace mucho eso con tratados de derechos humanos. Estados Unidos firma tratados de derechos humanos, pero no los ratifica. En consecuencia, no se le puede exigir el cumplimiento del tratado. ¿Por qué? Porque no pasó a la instancia de ratificación. Y por el principio de autodeterminación que rige en el derecho internacional, no se le puede obligar a un Estado a ratificar un tratado, lo hace si quiere. Profe, yo si veo un tratado, digo, está ratificado, ¿cómo me doy cuenta? Porque tiene firmas, sellos, técnicamente, administrativamente, ¿qué tiene que tener? No, es un acto internacional. En el ámbito nacional, nada. O sea, se deposita un instrumento de ratificación. Formalmente acá lo que puedes ver es un decreto del Poder Ejecutivo, porque esto es competencia del Poder Ejecutivo, donde dice ratifíquese el decreto tal. Ese instrumento se presenta al ámbito internacional o a los organismos de aplicación del tratado. No sé, por ejemplo, si es un tratado que se celebra en el ámbito de la ONU, el instrumento de ratificación se depositará ahí. Si es en el ámbito de la OEA, ahí. Pero a nivel nacional, nada. ¿Sí? Bien. No sé lo que les estaba diciendo antes de todo esto. Llegamos entonces al principio de superlegalidad de los tratados internacionales y el fallo de este Café La Virginia. Bien. Por lo tanto, una primera cuestión en la reforma del 94 queda resuelta. ¿Sí? Las leyes se tienen que ajustar a lo establecido en los tratados internacionales. Y si lo contradicen, se violaría el principio de jerarquía normativa y por lo tanto devendrían en inconstitucional por afectación del artículo 31 de la Constitución. Ya no rige más la jurisprudencia Martín, donde recuerden que Martín ahí la Corte equiparó un tratado con una ley. Eso ya no corre más. A partir de la reforma del 94 sabemos que los tratados están por encima de las leyes. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la Constitución? ¿Dónde queda la Constitución? ¿Está por abajo, por encima de los tratados, al medio? Bueno, hay que seguir leyendo el 75, inciso 22. El 75, inciso 22, ahí innovó. ¿Por qué innovó? Porque si nosotros tomamos el derecho constitucional comparado de varios países de Latinoamérica y del mundo, vamos a ver que no vamos a encontrar este tipo de cláusulas como las que tiene nuestro país en el 75, inciso 22. ¿Por qué? Porque luego de decir que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, el constituyente empezó a enumerar una serie de instrumentos internacionales. Tengan a mano el 75, inciso 22. Cuando alguno lo tenga, por favor, si puede ir leyendo esa parte. Lo que dice después de cuando dice los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Acá lo tengo. ¿A partir de qué parte? Después de que enumera todos los tratados. No. A partir de ahí. A partir de la enumeración. Está bien. La declaración, ¿los leo todos?
los tratados? Sí, déjalo leer yo. La Declaración Americana, la Declaración Universal, la Convención Americana, el Pacto del PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Prevención y Delito de Genocidio, la Convención Internacional, la Convención de Eliminación de Formas, la Convención la tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. Vamos a ir, cada frase a partir de en las condiciones de su vigencia tiene un sentido y que ha generado distintos debates. Vamos a ir viendo. O sea, no están ni abajo ni arriba, están juntas. ¿Qué? A nivel piramidal, entiendo que están juntas. Una no está por encima de la otra. Bien, bien, a eso iba. Bien, fíjense lo que hace el constituyente. Cuando hablo de constituyente me refiero al cuerpo que reformó la Constitución, ¿no? El constituyente empezó a enumerar una serie de instrumentos internacionales. La Convención del Niño, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera, etcétera. En total son 11 los que están enumerados. Dicen, tienen jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que están a la misma altura que la Constitución. Es decir, tenemos la pirámide, la Constitución está en la cúspide, bueno, al lado de la Constitución hacemos un signo más y ponemos 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que enumera el 75, inciso 22. ¿Se entiende esto? O sea, el constituyente decidió otorgarle la misma jerarquía que la Constitución, colocarlos a la misma altura, no por debajo, no por encima, a la misma altura. ¿Detectan alguna particularidad dentro de los instrumentos internacionales que cita el 75, inciso 22? Son todos de derechos humanos. Exactamente. Fíjense que el constituyente decidió otorgarle jerarquía constitucional solo a instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, quienes van a tener jerarquía constitucional son solamente los instrumentos internacionales que versen sobre materia de derechos humanos. Esto por expresa decisión del Poder Constituyente Reformador. Por lo tanto, un tratado comercial o un tratado de integración o un tratado cualquiera que no verse sobre materia de derechos humanos jamás va a poder tener jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque ahí la Constitución establece un límite claro. A lo que se le da jerarquía y lo que puede, ahora vamos a ver, obtener con posterioridad jerarquía constitucional es un tratado internacional, pero de derechos humanos. Si no es de derechos humanos, no se le va a poder dar jerarquía constitucional. Esto es un primer punto que tienen que tener en claro. ¿Sí? Solo los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y pueden llegar a tenerla. Ahora bien, una aclaración importante. Esto significa que todos los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ratifica automáticamente tienen jerarquía constitucional. No. No. Ahí no sé quién mencionaba antes la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará, que es una convención que versa sobre derechos de las mujeres, es una convención que versa sobre derechos humanos que, por ejemplo, no tiene jerarquía constitucional. Y así con un montón de convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por lo tanto, no todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. ¿Qué tratados tienen jerarquía constitucional? Bueno, los que enumera la Constitución, 11, pero también, si seguimos leyendo el 75, inciso 22, nos vamos a dar cuenta que en la Constitución está regulado un mecanismo para darle jerarquía constitucional a otros tratados sobre derechos humanos. El único requisito es que la materia tiene que ser de derechos humanos. El Congreso no le va a poder jerarquía constitucional a un tratado comercial de integración o de una materia que no sea de derechos humanos. Necesariamente tiene que versar sobre derechos humanos.
la puede dar, por más que no esté numerado en el 75, inciso 22. ¿Cómo hace el Congreso? Fíjense lo que dije, solamente el Congreso es el que lo puede hacer. El Poder Ejecutivo no puede hacerlo, mucho menos el Poder Judicial. Es el Congreso Nacional el único que puede otorgarle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos. ¿Cómo lo hace? Bueno, como lo hace el Congreso, a través de los votos, ¿sí? A través de una ley que le da jerarquía constitucional a un tratado. Ahora bien, ¿es fácil darle jerarquía constitucional a un tratado? No, no es para nada fácil. ¿Por qué? Por el número que te exige la Constitución. Si ustedes leen el 75, inciso 22, van a ver que dice que para darle jerarquía constitucional a un tratado, tiene que alcanzarse el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. ¿Sí? Saquen la cuenta. 2/3 de 257 y 2/3 parte de 72. Hagan la suma, ahí les va a dar el número. Es un número muy complejo de conseguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son mayorías calificadas, mayorías agravadas, donde te exigen necesariamente que haya un consenso de las principales fuerzas políticas. ¿Sí? Justamente por eso se decidió darle 2/3 partes. Fíjense, y esto no es casual, que es el mismo número que se exige para reformar la Constitución, 2/3 partes. En los dos casos, mayorías agravadas. ¿Por qué les digo que no es casual? Y porque cuando el Estado argentino, a través del Congreso, decide otorgarle jerarquía constitucional a un tratado, en cierta manera está reformando la Constitución. ¿Por qué? Porque está incorporando, ¿sí?, al otorgarle jerarquía, un montón de cláusulas que no estaban previstas primigeniamente en esa Constitución. Entonces, redondeando un poco esta cuestión, los 11 instrumentos que están enumerados en el 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional. ¿Todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional? No. ¿Sí? Para que un tratado internacional tenga jerarquía constitucional de derechos humanos, tiene que pasar por ese procedimiento que está establecido en el 75, inciso 22. Es decir, serle otorgada esa jerarquía por mayoría agravada de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras. Sucedió luego la reforma del 94 que el Congreso le haya otorgado jerarquía constitucional a algún tratado de derechos humanos. ¿Alguien sabe? ¿No? Sí, sucedió 3 veces. Se le dio jerarquía constitucional, por ejemplo, a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, que eso en su momento fue importante para lo que fue después todo el proceso de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Bueno, toda esa cuestión que hizo el Congreso y que luego reafirmó la Corte en el fallo Simón fue posible en parte por la jerarquía constitucional que previamente le había dado el Congreso a esa Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Luego se le dio jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de Genocidio y hace relativamente muy poco, 6 años, en el 2014, se le dio jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Esos son los únicos 3 tratados de derechos humanos que el Congreso decidió otorgarle jerarquía constitucional luego de la reforma del 94. Hay numerosos tratados internacionales que van y vienen, pero no se llegan los consensos políticos para darle jerarquía constitucional. Uno de ellos, bastante paradigmático, es el que mencionaba antes, la Convención de Belén do Pará. En muchas oportunidades se trató de darle jerarquía constitucional, pero por H o por B no se terminó decidiendo la cuestión y todavía no tiene jerarquía constitucional. Bien. ¿Hasta acá una pregunta? Creo que hay algunas en el chat. Hace poco no se ratificó el acuerdo de Escazú sobre, no tengo ni idea. Solo los que están nombrados en el inciso 22 tienen jerarquía constitucional. Bueno, un poco lo aclaré.
Esos más los que en un futuro el Congreso decida otorgarle jerarquía constitucional, como el caso que les mencioné. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos con la pirámide. ¿Cómo venimos? ¿Qué es lo que está arriba de todo? Los tratados internacionales y la Constitución. Exactamente, la Constitución más los tratados internacionales que tengan jerarquía constitucional. Abajo de eso, ¿qué hay? Los demás tratados internacionales. Exactamente. Todos los restantes tratados internacionales, sean o no derechos humanos, comerciales, integración, cualquiera sea, tratados internacionales. Abajo de los tratados internacionales, Leyes nacionales. las leyes, muy bien. Abajo de las leyes, Las provinciales. no. Los decretos del Ejecutivo. Exactamente, los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, que ya para que se vayan familiarizando cuando ingresen a la carrera, el nombre técnico es reglamentos, ¿sí? Los reglamentos que emite el Poder Ejecutivo, y luego tenemos, sí, todo lo que es el derecho provincial y municipal. Entonces, bastante compleja la pirámide. Vamos a profundizar un poquito con el 75, inciso 22. ¿Por qué? Porque la Constitución no solamente dice que tienen jerarquía constitucional, dice que tienen jerarquía constitucional y trae algunos aditamentos bastante importantes. Primero, fíjense lo que dice. Antes de jerarquía constitucional, ¿qué dice la Constitución? En las condiciones de su vigencia. Ahí está, en las condiciones de su vigencia. Por lo tanto, la jerarquía constitucional que tienen estos tratados no es de cualquier manera, sino que es en las condiciones de su vigencia. La pregunta es, ¿qué significan las condiciones de su vigencia? Les puedo asegurar que sobre esas, en esas 5 palabras se han escrito, pero hasta tratados, hasta libros de derechos, tratando de explicar, descifrar, opinar, argumentar el alcance de esa expresión, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, aunque ya hay un poco de jurisprudencia que aclaró el asunto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la Convención Constituyente y lee las versiones taquigráficas, no queda muy claro a qué se referían, porque hay distintas opiniones, entonces no se sabe cuál es la interpretación auténtica de esas en las condiciones de su vigencia. Entonces, hay que ir un poco a cómo la jurisprudencia, por lo menos, de la Corte ha entendido qué significan las condiciones de su vigencia. La Corte ha dicho que un tratado tenga jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia significan 2 cosas. Esto lo dice en fallo Giroldi y sucesivos. Giroldi creo que no lo tienen para leer, pero no importa. En la carrera lo van a leer seguro. ¿Qué dice la Corte? Bueno, las condiciones de su vigencia significa en primer lugar que el tratado se tiene que cumplir en función de las reservas que haya hecho el Estado argentino al momento de obligarse. Esto que veníamos hablando antes. Es decir, si Argentina, no sé, cuando ratificó la Convención del Niño, hizo una reserva respecto del comienzo de la existencia de la persona, porque consideraba que no coincidía con lo que establecía su norma interna, el Código Civil en su momento, bueno, ese tratado Argentina lo va a cumplir, tiene jerarquía constitucional, pero no le vamos a poder exigir el cumplimiento de ese artículo que reservó, ¿sí? Bien, entonces, primera explicación en punto a las condiciones de su vigencia es esto. Se tiene que cumplir de acuerdo a las reservas que ha hecho el Estado al momento de obligarse, al momento de ratificar el tratado. Segunda explicación de lo que es en las condiciones de su vigencia. Bueno, lo que dice la Corte es que en las condiciones de su vigencia también tiene que interpretarse de la siguiente manera. Ustedes saben que los tratados internacionales de derechos humanos siempre tienen organismos de aplicación, organismos internacionales de aplicación de estos tratados,
y un poco velan por la vigencia y por el respeto y el cumplimiento de ese tratado internacional respecto de los estados parte. Por ejemplo, en el ámbito interamericano, que quizás esto les suena familiar porque muchos cursaron la materia, ¿cuáles son los organismos de aplicación del tratado, de la Convención Americana? ¿Alguien sabe? La Comisión y la Corte. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Exactamente. Los organismos de aplicación de la Convención Americana son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa Comisión Interamericana y esa Corte Interamericana tienen distintas funciones. Por ejemplo, la Comisión Interamericana emite recomendaciones, emite informes temáticos, somete a consideración de la Corte Interamericana los casos de violación de derechos humanos que están reconocidos en la Convención. Y la Corte Interamericana tiene otra función. ¿Cuál es la función de la Corte Interamericana? Bueno, justamente resolver los casos y también emitir opiniones consultivas. ¿Qué es una opinión consultiva? ¿Alguien sabe lo que es una opinión consultiva? Sí, yo generalmente cuando otros organismos de la OEA o algún estado o algún estado provincial de algún estado parte van a modificar su legislación ambiental o penal o que pueda afectar la interpretación, digamos, que pueda afectar algún derecho que esté en el pacto, suele darle su opinión, pero es consultiva. Yo le pedí esa opinión a la Corte y la Corte le dice, sí, no, más o menos lo que sea, pero es consultiva, no es de cumplimiento obligatorio esas recomendaciones. Sí, ahí vamos a precisar un poquito, porque ¿Puedo decir algo más? Sí. Entiendo por opinión consultiva es cuando un Estado, no sé, está pasando por un proceso, está haciendo algo, la Corte como que le pide información a ese Estado de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, según la información que el Estado le presente, ella puede mandar a alguien para revisar, puede ser en una elección, puede ser en un caso, no sé, de que se estén violando derechos, que le pide un informe al Estado. ¿Puede ser eso? Bien, ¿quién habló? Nicolás, ¿no? Marcos. Nicolás perdón. Marcos y Juan Manuel había hablado antes. Sí. Bien, están bien rumbeados, pero vamos a precisar un poco. Como bien decían, una opinión consultiva es una opinión, una pregunta que se le formula a la Corte Interamericana, que la puede formular la OEA, recuerden que la Convención Americana está en el marco de la OEA, lo puede formular algún Estado parte, lo puede formular la propia Comisión Interamericana, ¿sí? Donde le formula una pregunta respecto de interpretación de alguna de las cláusulas de la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene duda respecto de cómo se aplica o cuál es el alcance. Preciso un poco lo que dijeron, no necesariamente tiene que estar el Estado que consulta en el marco de un proceso de reforma legislativa, puede consultar cuando se le antoja, ¿sí? Sino que, no sé, Argentina tiene dudas de cómo, por ejemplo, vamos a tomar un caso de la realidad, opinión consultiva 6 del año 86, es una pregunta que le sometió Uruguay acerca del artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 30? Dice, las restricciones a los derechos se tienen que hacer por ley. Uruguay no le quedaba claro el término ley, porque decía, cuando dice ley, ¿se refiere a una ley del Congreso o también podemos meter, por ejemplo, hablando de nuestro país, los decretos de necesidad de urgencia que emite el presidente? No lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué hizo Uruguay? Uruguay planteó la pregunta, ¿sí? Así como se los digo, ¿cuál es el alcance del artículo 30 cuando menciona la palabra leyes o el término leyes? Y la Corte Interamericana emite la opinión donde fija la interpretación auténtica de esa cláusula, ¿sí? Y hay un compromiso o una obligación de buena fe de todos los estados parte de seguir la interpretación que hace la Corte Interamericana en el marco de una opinión consultiva, ¿sí? Si bien no surge la obligatoriedad
de la opinión que emite la Corte en esa función consultiva de la Convención Americana, hay una obligación de buena fe por parte de los estados de, al momento de tener que, por ejemplo, aplicar esta cuestión, seguir lo que fijó la Corte Interamericana como intérprete auténtico de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Por ejemplo, hace muy poco, creo que, no sé si fue hace un mes, se le sometió a opinión consultiva a la Corte Interamericana. Las opiniones consultivas tardan mucho tiempo en resolverse. Uno puede hacer la pregunta hoy y en 10 años te responde. ¿Por qué? Porque en general son preguntas muy complicadas. Y además de ser preguntas muy complicadas, hay muchos intereses en juego, ¿no? Se le sometió a consideración de la opinión consultiva a Colombia. Le preguntó si en el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos se podría admitir la reelección indefinida, la reelección indefinida de un presidente. Bueno, eso se está tratando hoy, empezaron las audiencias hace poco y algún día llegará la respuesta de la Corte Interamericana, ¿sí? Entonces, la Corte Interamericana, claro, ahí Ezequiel menciona que exactamente, la Corte Mejía con Sofovich menciona una opinión consultiva vinculada a libertad de expresión, que es una de las primeras opiniones consultivas. No hay muchas opiniones consultivas, piensen que son 23 actualmente, y es una Corte que funciona desde el año 87. O sea, no es que cada 2 meses te tira una opinión consultiva. Resuelve más casos que las opiniones consultivas que emite. Entonces, la Corte Interamericana, repito, resuelve los casos por violación a derechos humanos que se le presentan y también tiene esta función de opinión consultiva. Entonces, ahí tienen cómo los organismos de aplicación, la Comisión y la Corte, velan por el cumplimiento del tratado. Entonces, ¿qué significa este término de en las condiciones de su vigencia que establece la Constitución Nacional? Habíamos dicho, en primer lugar, que hay que atender a las reservas que hizo el Estado al momento de ratificar, y en segundo lugar, la interpretación que ha hecho la Corte en las condiciones de su vigencia es que el Estado argentino, cualquier autoridad pública, sea el Congreso de la Nación, sea el Poder Judicial o sea el Poder Ejecutivo, cuando vaya a aplicar alguna cláusula de las que están reconocidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, va a tener que tener muy en cuenta, le tiene que servir como guía de interpretación lo que ha dicho la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana respecto de ese derecho. Por eso van a ver muchas veces cuando la Corte resuelve un caso de libertad de expresión que empieza citando a la Corte Interamericana. Bueno, eso se hace por un tema de esta idea de en las condiciones de su vigencia de la jerarquía constitucional de los tratados. Es decir, se les da jerarquía y hay que seguir la interpretación que el tribunal, la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana fijan como una guía interpretativa. ¿Esto significa que están obligados a interpretar la libertad de expresión como la interpreta la Corte Interamericana? No. Obviamente que hay una soberanía interpretativa de parte de nuestros tribunales, pero tienen que hacer por lo menos una mención y por lo menos tenerla en cuenta. Y si se quieren apartar, bueno, que lo digan y por qué se apartan, ¿sí? Esto ustedes lo van a estudiar, quizás los que cursaron Derechos Humanos ya lo vieron, pero los que ingresen a la carrera cuando estudien Derechos Humanos y Garantías, lo van a estudiar con un nombre que se llama control de convencionalidad. Así como existe el control de constitucionalidad, también existe el control de convencionalidad. Es decir, ese examen de compatibilidad ya no se hace con la Constitución, sino que se hace con, en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, entonces, fíjense la importancia de definir en las condiciones de su vigencia. Por un lado, ratificas las reservas y por el otro lado, las interpretaciones que hacen estos organismos de aplicación de las cláusulas de los distintos tratados internacionales. Pero el 75 inciso 22 sigue, dicen las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional y después dice no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios los derechos y garantías por ellas reconocidos. Entonces, ahí lo que se trató de establecer es lo que se denomina el principio de complementariedad, o como lo llama Zaffaroni, la conglobación, que
que es la idea de que lo que se inserta o lo que se le da jerarquía constitucional a un tratado internacional de derechos humanos no se tiene que entender como que viene a derogar lo que ya está establecido en la Constitución, sino que por el contrario lo va a complementar, lo va a mejorar, ¿sí? Lo va a conglobar. Y por eso se aclara el tema de que no deroga parte alguna de la primera parte de la Constitución, sino que se entienden complementarios. Además, eso había que ponerlo y había que aclararlo, por lo que les mencioné al principio de la clase. Los primeros 35 artículos, es decir, la primera parte de la Constitución no se podía tocar. Entonces ahí se podía generar alguien decir, che, bueno, pero el Tratado Internacional regula de manera distinta a lo que dice el artículo 14 de la Constitución, ¿sí? Por eso se vio en la necesidad de la Convención Constituyente de establecer este principio de complementariedad. Ahora bien, puede suceder en la práctica que un tratado internacional de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional contradiga o no lo regule de la misma manera que un artículo de la Constitución, ¿sí? ¿Ahí qué aplico si tengo que resolver un conflicto jurídico? El derecho humano. Pero en los dos hay derechos humanos. Un decreto. No. Tengo un Tratado Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Que me dice una cosa, y tengo la Constitución que me dice otra. Por ejemplo, en libertad de expresión un poco esto se ve. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que entienden que en virtud del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que regula la libertad de expresión, se permitiría para ciertas cuestiones algún supuesto de censura previa, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos al artículo 14 de la Constitución Nacional, rige el principio clarísimo de que no hay censura previa en nuestro país, sino que rige el sistema de responsabilidad ulterior. Supónganse que se presenta un conflicto de libertad de expresión. ¿Qué aplico? ¿El tratado o la Constitución? El que más derecho le dé a la parte involucrada. ¿Por qué? No, me parece que como que si estamos hablando de derechos humanos, va a primar siempre la norma que más derecho le garantice a esa persona. ¿Haces una opinión consultiva también? No, son normas. Artículo 13 de la Convención Americana versus artículo 14 de la Constitución. Entonces se ve la condición de su vigencia. ¿Cómo resolvemos el conflicto? ¿Podemos aplicar la jerarquía acá? No, porque están en pie de igualdad. Exactamente, acá la jerarquía no me sirve porque no es una ley versus un tratado. Si es una ley versus un tratado no tengo dudas, aplico el tratado porque está por arriba. Ahora, acá tengo una constitución que está a la misma altura que el tratado internacional que tiene jerarquía constitucional. Es un problema y puede suceder. La Constitución porque le da más derechos. Es esto del... digamos, de que no es que el agregado de un tratado restrinja derechos, sino que los complementa. Bueno, en este caso no los complementa, pero tampoco los puede cercenar aún más. Y sería cercenárselo. Bien. Queda descartado acá, ¿por qué? Porque el conflicto de normas en general se resuelve por el principio de jerarquía normativa, porque para eso está establecida la jerarquía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el conflicto lo tengo con normas de igual jerarquía? No puedo aplicar la jerarquía. Entonces, en el ámbito de los derechos humanos se aplica un principio que es el principio pro persona, que como bien mencionaban, tiene que ver con escoger la solución que más favorable sea al ejercicio de los derechos de la persona involucrada. La norma posterior prevalece a la anterior. Sí, pero eso es un principio de las leyes. ¿Sí? Sería algo parecido, sería como una analogía del principio pro reo del derecho penal. Digamos, como dar la mayor cantidad. Una analogía, no digo que sean iguales, porque en realidad es una cuestión de derechos y no de la interpretación, no la aplicación de la pena. Se llama indubio pro persona, está reconocido en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, el intérprete o quien tenga que resolver el conflicto va a tener que escoger aquella solución que sea más favorable para los derechos de la persona de que se trate. Por lo tanto,
en el caso que les puse, si la interpretación más favorable surgía del artículo 14 de la Constitución, voy a aplicar el artículo 14 de la Constitución, no el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si me surge de la Convención Americana de Derechos Humanos la solución más intuitiva para el derecho, aplico la Convención Americana de Derechos Humanos por encima de la Constitución. ¿Sí? O sea que es relativo, es según el proceso o el tema a aclarar, ¿no? Es en función de cómo esté, o mejor dicho, en función de cuál sea el alcance de protección. Si a vos la norma interna te da más protección, aplicás la norma interna. Si a vos la norma internacional te da más protección, aplicás la norma internacional. Esto rige para temas de derechos humanos cuando hay misma jerarquía. ¿Sí? No se aplica siempre. Sí, lo entendí, profe. Ese es el famoso principio principio pro persona. El indubio pro reo, el indubio pro trabajador, el indubio pro consumidor, etcétera, etcétera, ya son desprendimientos de este gran principio pro persona. Sí. Una consulta. Cuando el artículo 27 habla de que los tratados tienen que estar en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución, sí. ¿no me da una idea de jerarquía en caso de conflicto entre la Constitución y un tratado, que el tratado per se ya debería estar de acuerdo al derecho público constitucional? Excelente pregunta, y eso es el tema que venía con el fallo Fontevecchia. Pero no, primero quiero que entiendan bien la piramidita y después vamos a ver el artículo 27 de la Constitución Nacional que complejiza todo y cómo la Corte lo interpretó en el fallo Fontevecchia, que también lo tienen en el material para estudiar. Entonces, tengan presente que los conflictos derivados de derechos, en cuanto a su alcance, no se va a definir por un principio de jerarquía, sino que se va a definir por un principio pro persona, es decir, escoger la norma que mayor protección me da a ese derecho que está en juego. El problema que nosotros tenemos es cuando se enfrentan dos derechos. Supónganse que yo quiero ejercer mi libertad de expresión y del otro lado hay una persona que tiene derecho a la honra y a la intimidad. ¿Ahí qué hago? Bueno, ya lo vamos a estudiar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, bien. No, sí, a mí me interesaba ese fallo en particular porque es el que lo usé para el último parcial de la otra materia de derechos humanos. Porque ese es un fallo de la Corte Interamericana que la Corte Argentina se quiso negar a aplicar, o yo entendí, porque a mí me preguntaban hasta la condena de la Corte, pero después siempre me quedo dando vueltas. Sí, es un fallo bastante complejo. Técnicamente ahora voy a explicar, pero el fallo es el de la Corte Interamericana. Lo que nosotros lo damos para estudiar técnicamente no es un fallo, sino que es la constatación de un oficio que Cancillería le manda a la Corte. Por lo tanto, no es una sentencia, pero la Corte lo resuelve como si fuese una sentencia. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Porque lo que se viene ahora ya, si no entendieron esto, van camino al precipicio. ¿No? Bien. Hasta acá estaba todo lindo, todo se entendía, la reforma del 94 nos dejó claro que está la Constitución, la jerarquía constitucional ahí, después los tratados internacionales cualquiera sea, las leyes, etcétera, etcétera. Teníamos una jurisprudencia de la Corte, no sé quién tiene el micrófono prendido, si lo puedo apagar. Ahí. Teníamos una jurisprudencia de la Corte Interamericana que era muy pro derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de seguir muy fuertemente los criterios interpretativos que fijaba la Corte Interamericana en distintos asuntos, como materia penal, materia de libertad de expresión, todo lo que es inmunidades y de los magistrados, etcétera. Incluso fuimos más papistas que el Papa, si se quiere, porque, por ejemplo, en un caso que fue Carranza-Latruese en el año 2013, nuestra Corte Suprema de Justicia dijo que las recomendaciones que emite la Comisión Interamericana, que ellos te dicen que no son obligatorias para los estados, bueno, la Corte Argentina dijo que obligaban a la Argentina, ¿sí? Entonces, era como todo muy
favorable a el derecho que bajaba de la Corte de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Todo esto fue así hasta el año 2018 con este caso Fontevecchia. Vamos a explicar un poquito de qué va el caso para que ustedes puedan llegar a entender cuál es el conflicto y a lo que nos interesa que entiendan en esta materia, ¿no? Porque es un fallo que se puede abordar de distintos puntos de vista. ¿Qué pasaba en Fontevecchia? Bueno, para que ustedes entiendan, la historia empieza así. Fontevecchia y D'Amico, que eran unos periodistas, son unos periodistas, bueno, Fontevecchia está vivo, D'Amico no sé, creo que sí. Unos periodistas que publicaron cierta noticia, cierta información vinculada al expresidente Menem en la revista Noticias, y como consecuencia de eso, Menem les inició un juicio por afectación al derecho a la honra, a la intimidad, etc. El caso llega a la Corte y la Corte Suprema de Justicia le da la razón a Menem, es decir, falla a favor del derecho a la honra, a la intimidad y no a favor de los periodistas que iban en defensa de la libertad de expresión. ¿Qué hicieron estos periodistas? Bueno, iniciaron el procedimiento ante el sistema interamericano. Es decir, sometieron o hicieron una denuncia de violación de derechos humanos, en particular una violación a la libertad de expresión. El caso tramita en el sistema interamericano, pues primero por la Comisión Interamericana, luego por la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana resuelve, no me acuerdo en qué año, 2000 y pico, 2010, no sé por ahí, y establece que Argentina es responsable internacionalmente por la violación de la libertad de expresión de estos periodistas. Y establece una serie de condenas. Ustedes saben que cuando la Corte Interamericana dice que un Estado es responsable internacionalmente, acto seguido fija una condena, que ese es el chiste, ¿no? ¿Qué condena fija la Corte? Bueno, fija 3 condenas. La primera y natural que siempre sucede en estos casos es la indemnización. Solicita que el Estado argentino indemnice a estos periodistas como consecuencia de la violación a la libertad de expresión. En segundo lugar, una medida de satisfacción. ¿Cuál es esa medida de satisfacción? Bueno, que se publique el fallo en medios periodísticos o en medios de alcance popular para que se tenga conocimiento. Y en tercer lugar, y esta es la complicada, ordena que la Corte Suprema de Justicia, de quien había emanado la sentencia, revoque el fallo. ¿Sí? Revocar es expulsar del mundo jurídico, hacer que desaparezca la sentencia. ¿Sí? Bien. La indemnización se cumplió, la medida de satisfacción se... Bueno, antes de eso, una vez que la Corte Interamericana dicta una sentencia y establece la condena, empieza la etapa de ejecución, que en el ámbito interamericano se llama supervisión de cumplimiento. ¿Qué es esa etapa? Bueno, es una etapa muy larga donde la Corte Interamericana va a verificar que efectivamente se cumple lo que condenó, porque si no, no sirve de nada, es un papel. Entonces va siguiendo y si verifica que los estados no cumplen, le sigue insistiendo, le pide explicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En la etapa de supervisión de cumplimiento, la Corte Interamericana advierte que Argentina había cumplido con la indemnización, advierte que había cumplido con la medida de satisfacción, pero advierte que la Corte no había revocado su sentencia. Entonces, en la última sentencia de verificación de cumplimiento, dice, muy bien Argentina, cumpliste con 2 de las condenas, pero te falta 1. Precisame cuándo lo haces. Ese papelito llega a la Argentina vía Cancillería, y la Cancillería, no es nuestro, nosotros no tenemos nada que ver acá, lo manda a la Corte para que dé una respuesta. Y la respuesta que da la Corte es lo que ustedes tienen para estudiar, que ahora vamos a ver qué le contesta la Corte a la Corte Interamericana. ¿Se entendió hasta acá el conflicto? Sí, profe, pero diga al final. ¿Cómo? Sí, se entendió, pero nos quedamos con la entrega de lo que va a decir. Ah. Sí, perdón, antes que siga y no cortar el mambo. No es muy importante igual, sí. Llega de los tribunales, llega a la Corte Suprema, y de la Corte Suprema, como rechazan lo pedido por los periodistas, hacen una apelación a la Corte Interamericana.
No ¿Así se es el apela, mecanismo? no se apela, se somete a consideración el caso, pero no es una apelación porque, bueno, por una de las razones que ahora voy a decir, porque no es otra instancia, Eso, bien. no. Bien, es un poco enrevesado el conflicto, pero es importante que lo entiendan, porque si no, no van a entender el fallo, que no es un fallo. Bien, ¿qué dice la Corte Interamericana? Nuestra Corte Suprema de Justicia cuando recibe eso. Que la Corte Interamericana le está diciendo, mirá, no revocaste la sentencia, hacelo. Bueno, en primer lugar, la Corte Suprema parte del principio de que las sentencias de condena de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio para el Estado. ¿Sí? Tengan presente que Estado parte en el ámbito internacional de los derechos humanos no significa Poder Ejecutivo, sino que engloba a todas las autoridades federales. Es decir, el Estado parte es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, federal, no provincial. Entonces, la Corte Suprema forma parte del Estado de cara a la responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos. No es que está ajena. Entonces, la Corte dice, sí, no desconozco que la sentencia es obligatoria. Para nada. ¿Por qué? Porque el principio y la regla que surge de la Convención Americana de Derechos Humanos es que las sentencias son de cumplimiento obligatorio. Ahora bien, no puedo cumplir con la sentencia, le dice la Corte Suprema. ¿Por qué no puede cumplir? Si le está diciendo que revoque la sentencia, por muchas razones. ¿Por qué? Porque si yo revoco la sentencia, te estoy reconociendo a vos, Corte Interamericana, que sos una cuarta instancia, y no sos una cuarta instancia. Vos no actuás como cuarta instancia de ningún Estado parte. ¿Sí? ¿Por qué pasaría a ser una cuarta instancia? Porque estaría obedeciendo una orden que emitió un tribunal superior, revoque la sentencia. Entonces, la Corte Suprema dice, no, esto no lo puedo hacer porque en el ámbito interamericano, la propia Corte Interamericana tiene dicho que no es una cuarta instancia. Entonces, si yo lo hago, la Corte Interamericana pasaría a ser una cuarta instancia y eso es improcedente en el ámbito del sistema interamericano. Punto 1. Punto 2. Tampoco lo puedo hacer, dice la Corte Suprema, porque si lo hago, violo la cosa juzgada. ¿Sí? Ustedes van a estudiar, cuando cursen Derecho Procesal, que las sentencias, pasado cierto tiempo, si no se recurren, o agotadas todas las instancias recursivas, adquieren lo que se llama firmeza. La firmeza es que adquieren cosa juzgada. ¿Qué significa que una sentencia de cosa juzgada? Significa que es inmutable, ya no se va a poder modificar y pasa a formar parte de nuestro derecho de propiedad en los términos del artículo 17 de la Constitución. Entonces dice, el caso ya fue resuelto en la Argentina. Ya intervine y yo, Corte Suprema, y cerré el caso. Si lo vuelvo a abrir revocando la sentencia, violo la cosa juzgada. Y dice, la cosa juzgada es un principio de derecho público en los términos del artículo 27 de la Constitución Nacional. Y acá viene la parte que me mencionaba, ¿cómo se llama? Ezequiel. La Corte de la nada desempolvó ese artículo que yo creo que no se usaba antes de la reforma del 94, o sea, 20 y pico de años, sin usarse lo desempolvó y tiró el 27 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 27 de la Constitución? Lo voy a leer porque es importante que tengan presente la redacción. El artículo 27 de la Constitución dice que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con potencias extranjeras por medio de tratados, eso no importa, esta es la parte que importa. Tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Repito, tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Entonces dice, la cosa juzgada es un principio de derecho público de esos que, en los términos del artículo 27 de la Constitución, y todo tratado internacional se tiene que ajustar a esos principios de derecho público constitucional que menciona el artículo 27. Raro, porque que yo sepa, la cosa juzgada no es un principio de derecho público, es un principio de derecho procesal. Bueno, la Corte considera que es un principio de derecho público, ¿sí? Entonces,
¿Entienden lo que está haciendo la Corte? ¿Se dan cuenta que está modificando el sistema de jerarquía normativa? ¿Lo ven? El que no lo ve, que me diga. Sí, se nota que tiene mucho más poder que lo nacional, lo internacional. Bueno, va por ahí. Por eso les decía que cambie un poco el tratamiento de la Corte. Es la Corte la que está violando el tratado. ¿Cómo? Es la Corte la que está violando el tratado. Ahora vamos con eso. Pero quiero que entiendan esta lógica. Dice, yo no puedo revocar la sentencia porque si vos me pedís que revoque la sentencia, violo la cosa juzgada y la cosa juzgada es un principio de derecho público. Y por el artículo 27 de la Constitución, todo tratado tiene que guardar conformidad con mis principios de derecho público, los que están reconocidos en la Constitución. Y además, dice la Corte, se afectaría otro principio de derecho público, que es el principio de supremacía de la Corte. También, novedosísimo. Nunca antes en la historia se dijo que la supremacía de la Corte es el principio de derecho público. La Corte lo dijo. Entonces, la Corte dice, no puedo revocar esa sentencia que vos me pedís, porque si lo hago, violo la Constitución, violo el artículo 27 que me dice que hay principios de derecho público que están por encima de cualquier tratado internacional. ¿Sí? Por eso la Corte reafirma que el artículo 27, y esto es importantísimo, cuando lean el fallo resártenlo, el artículo 27 de la Constitución le da una esfera de reserva soberana al Estado respecto de los tratados internacionales que ratifica. ¿Sí? Una esfera de reserva soberana, es decir, ¿por qué está constituida esa esfera de reserva soberana? Por los principios de derecho público. Por lo tanto, cualquier tratado internacional, dice la Corte, que la Argentina ratifique, incluso aquellos que le quiere dar jerarquía constitucional, tienen que guardar conformidad con esta esfera de reserva soberana expresada, mediatizada a través de estos principios de derecho público. ¿Sí? Espérenme un segundo que voy a buscar un cable porque me estoy quedando sin batería. Bien, entonces, dice la Corte, resumiendo, no puedo, porque si lo hago afecto los principios de derecho público, y esos principios de derecho público, en tanto constituyen una esfera de reserva soberana, los tratados internacionales tienen que guardar conformidad con esos principios de derecho público. Y con ese argumento, la Corte le contesta el oficio y se lo mandan a la Corte Interamericana. ¿Se entendió esto? Sí, a mí no me queda tal vez tan claro cuáles son aquellas cosas o principios de derecho público en diferencia con lo que dice usted de derecho procesal. Quédate tranquilo que nadie, esto es consumidor. La Corte como derecho público lo que a la Corte le pareció para resolver el caso. Como estaba involucrada la cosa juzgada y la supremacía de la Corte, dijo, bueno, estos son principios de derecho público. Ahora, si estaban involucradas otras cosas, capaz que decía que eran otras cosas. Ese es un problema también interpretativo. ¿Cuáles son los principios de derecho público? Porque la Constitución dice eso, pero no dice cuáles son. Por lo tanto, vamos a estudiar en las próximas clases, cuando hay una ambigüedad o una vaguedad en el lenguaje, eso se va a resolver a través de la interpretación, en este caso la interpretación constitucional. Y la Constitución se interpreta de distintas maneras. Eso va a depender de lo que los jueces quieran decir en el caso. ¿Sí?
Bien, y otra pregunta, ¿por qué, si es que fue condena de la Corte Interamericana, por qué cumplió las dos primeras? O sea, la indemnización y la publicación del fallo. ¿O eso ya era una condena de la Corte Suprema nuestra acá? Excelente pregunta, porque eso no le incumbía a la Corte. Yo les puedo asegurar que si la condena estaba dirigida al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, la Corte decía, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias y ningún poder del Estado puede desconocer eso y como lo hizo sostenidamente en el tiempo. Claro. Porque antes de llegar a Fontevecchia hubo entre 5 y 10 fallos donde pasaba lo mismo. Y se sometía a consideración de la Corte y la Corte decía, Poder Legislativo cumpla. Por ejemplo, caso Kimmel, que como consecuencia del caso Kimmel, la injuria y ¿cómo se llama el otro? La calumnia dejó de ser un delito que lleve pena de prisión. Y el Poder Legislativo no hacía nada. La Corte dijo cumpla. Lo mismo con el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que acá se metió con la Corte propia. Porque el problema acá, en este caso, no es un tema de cuarta instancia o un tema de que te están ordenando y si cumplo lo que me dice, me someto y me arrodillo a lo que dice la Corte Interamericana y pierdo soberanía interpretativa como tal. No, acá el problema es que el acto ilícito que hacía Argentina responsable internacionalmente no era ni una ley del Congreso ni un decreto del Poder Ejecutivo, era una sentencia, por eso es que había que revocarla. Porque la única manera de que desaparezca el acto ilícito internacional era revocándola, y el principio general que rige en el derecho internacional en materia de reparación es la restitutio integrum, es decir, la restitución al estado de cosas anterior. Por eso es que hay que revocar la sentencia. No hay que revocar la sentencia porque la Corte Interamericana le quiere decir yo estoy por arriba tuyo y hacer lo que yo te digo. Y la otra Corte se retoba. No. Acá había que revocar la sentencia porque el acto ilícito internacional era la sentencia. Y la única manera de restablecer el estado de cosas anterior era revocando la sentencia. Por eso es que la Corte Interamericana ordena revocar la sentencia. No porque sea una cuarta instancia. Nuestra Corte no lo interpretó así. Interpretó que le estaba dando una orden y que se cumplía afectado a la supremacía. Y desempolvó el artículo 27 para justificar con un argumento jurídico por qué no cumplía. Ese es el tema. ¿Qué pasó? Bueno, la Corte llegué ese caso a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, imagínense, no se lo tomó muy a bien, pero bueno, trató de apaciguar y dicta una nueva sentencia de supervisión de cumplimiento y recepta lo que le dijo la Corte en este caso. No le da la razón, obviamente, imagínense, pero le da como, bueno, está bien, no la querés revocar, ok. Podés hacer otras cosas y a nosotros nos vendría bien que hagas alguna de estas cosas. Y le tira como una soga para que cumpla de alguna manera sin que revoque la sentencia. ¿Cómo termina la historia de este caso? Bueno, llega a la Argentina la contestación de la Corte Interamericana y la Corte Argentina terminó de la siguiente manera, poniendo una nota marginal en los fallos de la Corte diciendo esta sentencia fue ordenada su revocación por el fallo tal de la Corte Interamericana, y si ustedes van por la página de la Corte Suprema no les va a aparecer porque la bajó del sistema digital, pero no la revocó. Así cumplió la Argentina la condena en el fallo Fontevecchia, con una nota marginal y sacándolo de la web. Profe, yo hacer una pregunta. ¿Por qué la Corte Federal de la Argentina interpretó de esa manera y no de la manera que tenía que haber interpretado como la Corte Interamericana? Que debe ser así, ¿no? ¿Hay intereses por detrás? ¿Cuál es el problema? No, desconozco, no sé. Yo creo que el cambio de criterio obedece un poco, no sé si un cambio de criterio, el cambio de tratamiento tiene que ver con que se estaba metiendo con un acto ilícito internacional que era una sentencia de la propia Corte. Distinto hubiese sido como había sido en casos anteriores si era una ley.
o un decreto del Poder Ejecutivo. Ahí es más fácil resolver para la Corte. ¿Por qué? Porque la responsabilidad internacional no la generó el Poder Judicial, la generó el Poder Legislativo. Entonces ahí está más tranquila. Acá el tema es que la responsabilidad se ha generado por una sentencia del Poder Judicial y de la Corte, tampoco de un tribunal inferior. Entonces, creo que la respuesta está por ahí, pero igual dejo no. Yo hacerle una pregunta porque no lo pude encontrar eso cuando los jueces de la Corte Interamericana salen de los países miembros de la OEA, o por lo menos de los que ratifican la jurisdicción. Cuando hay fallos contra sus propios países, contra sus propios estados, ¿se abstienen o no? Se tienen que excusar. Ah, se excusa. Ah, no, porque yo lo podía llegar a explicar las razones más políticas por ahí, como una interna con Zaffaroni, pero, o sea, Zaffaroni, por ejemplo, en ese fallo no votó. No, porque el fallo Fontevecchia es un fallo anterior a la designación de Zaffaroni como juez de la Corte Interamericana. Ah, es verdad, es verdad. No, ahora que lo dice es cierto, no. Era como igual, una explicación, qué sé yo, que sea una... Igualmente, cuando hay un fallo o cuando se está analizando un caso en el cual un juez desde la nacionalidad se inhibe. Ah, yo no había podido explicar eso. ¿Cómo? ¿Alguien iba a hablar? Claro, digo, debe de ser imparcial el juez, lo que participa. Independiente e imparcial. Esas son las condiciones de la justicia. Sonia pregunta qué debía haber hecho la Corte, qué pasaba si revocaba el fallo. Si revocó, bueno, siguiendo lo que le fijó la Corte Interamericana, debió haber revocado el fallo. Y si revocaba el fallo, nada, no pasaba nada, porque la indemnización ya estaba cubierta, ya se había publicado la sentencia de la Corte Interamericana, y en la sentencia de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana iba a felicitar a la Argentina porque cumplió con la sentencia de la Corte. Eso es lo que hubiese pasado. No me quedó claro si la Corte Interamericana tiene o no algún tipo de supremacía avalada por algún tratado de jerarquía constitucional, porque si es así, no es un cheque de normas. No, la Corte Interamericana no es una Corte Suprema. Lo que se dice respecto de la Corte Interamericana, que se lo dice ella misma, es que es la intérprete auténtica de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? No sé lo que significa intérprete auténtico, pero a los tribunales les gusta decir que son intérpretes auténticos, como diciendo, cuando digo algo es la verdad revelada. Pero no hay una supremacía. Es decir, nuestros tribunales tienen soberanía interpretativa de cara al derecho interno. ¿Sí? Si bien está todo este tema del control de convencionalidad y seguir las interpretaciones, no es que un caso de libertad de expresión lo va a tener que resolver conforme el criterio que tiene la Corte Interamericana de Libertad de Expresión. No. A eso pero la Corte Interamericana no es suprema. Por ahora. Entonces la libertad de expresión tiene un límite. Todos los derechos tienen. Yo le quería hacer otra pregunta que ahora me surgió sobre algo que escuché el otro día y que también lo relaciono con esto. Esto de que la cosa juzgada y de los principios del derecho público. El caso cuando se le pidió al ex juez de la Corte Fait que renuncie por su edad y él alegó que él había jurado antes de la reforma constitucional que establecía la edad de los jueces. ¿Puede ser un caso similar donde, digamos, se interpreta algo porque no es digamos, vendría a ser un análogo del principio de legalidad, de decir, bueno, yo juré por otra cosa, cuando yo juré yo podía estar hasta la edad que yo quería? No, ¿quién le pidió la renuncia a Fait? Cuando se planteó por qué Fait seguía siendo juez de la Corte, hubo una acordada de la Corte, está bien, no fue un fallo, fue una acordada, donde se establecía que él había jurado... No, lo que pasó con Fait, y no solamente con Fait, también con Hayton de Nolasco y muchos jueces que no son de la Corte, ustedes saben que con la reforma del 94, hasta la reforma del 94, todos los jueces, los de la Corte y los tribunales inferiores, el cargo era vitalicio. Es decir, como sucede en Estados Unidos, permanecen en el cargo hasta que se mueran, salvo que quieran renunciar antes o que le hagan un juicio político por mal desempeño. Con la reforma del 94 eso se modifica y se cambia el carácter vitalicio de los jueces
por un sistema de jubilación a los 75 años. ¿Sí? Entonces, con el sistema actual, cuando se cumple 75 años, los jueces en principio se tienen que jubilar sin perjuicio de que puedan renovar el cargo por 5 años más si superan un nuevo acuerdo del Senado. Con FAI lo que sucedía es que con la reforma del 94, FAI ya tenía más de 75 años, entonces tenía la incertidumbre respecto de qué pasa con su situación. Es decir, se entra en vigencia la reforma y FAI se tiene que ir, porque la Constitución establece como límite los 75 años de edad. Lo mismo había sucedido con Hayton hace poco, que cumplía los 75. Entonces lo que hizo FAIT en su momento es iniciar una acción, se llama una acción declarativa de certeza, donde se somete a un tribunal una situación de incertidumbre y donde se le pide que la despeje, fijando una interpretación. El caso llega a la Corte y la Corte, obviamente FAIT no vota, la Corte dice que no se aplica la cláusula del 99 inciso 4, es decir, la cláusula de los 75 años para aquellos jueces que fueron designados bajo la vigencia de la Constitución anterior. Eso es el caso de FAIT. Por eso es que permaneció FAIT hasta el año 2015 en la Corte, por más que tenía más de 75 años. Lo mismo hizo Hayton no me acuerdo en qué año, 2015, 2016 o 2017, no me acuerdo ya, en alguno de esos, cuando cumplió 75 años, hizo lo mismo que FAIT. Inició una acción judicial pidiendo que se le aplique el criterio que había sentado la propia Corte en el caso FAIT y se le hizo lugar al planteo. Pero perdón, Elena Velasco, ¿cuándo juró la Corte? Después de No, pero Elena Hayton de Nolasco no es como jueza de la Corte. Cualquier juez antes del 94 tenía derecho al cargo vitalicio. Sí. Y Hayton de Nolasco era jueza antes del 94. Pero no de la Corte. Era jueza de la Corte. Claro, pero el cargo vitalicio era una garantía que se le correspondía a cualquier juez, independientemente de que sea la Corte o no. Yo eso no lo... yo no conocí el caso puntual de Hayton de Nolasco. Pensé que, digamos, es como una nueva designación, ¿no? Como un ascenso. Ser juez de la Corte no es un ascenso, es una nueva designación, ¿o no? Bueno, veo que no, pero... Sí. No, Igualmente, cuando citan, ¿por qué pasa lo que... Aclaro, ¿por qué pasa lo... Porque cuando la Corte resuelve el caso FAIT en el 94, ahí la Corte lo que hace es declarar nula el 99 inciso 4. ¿Sí? Esperen que pasa el duende. Ahí. Declara nula el 99 inciso 4. El 99 inciso 4 es el de 75 años de edad. Entonces, al declarar la nulidad es como si no existiese la cláusula, por lo tanto se aplica a la Constitución anterior. Lo mismo hizo el año ese que no me acuerdo cuál era, pidió que se declare la nulidad de la cláusula. Y se la declararon. Para concreto, no nulo. Bueno, ahí está la discusión, porque en principio cuando un tribunal declara una nulidad, dependiendo del vicio del acto jurídico, si es un vicio de forma o es un vicio material, si es un vicio de forma, debería tener efectos erga omnes una sentencia. Si es un vicio material, no. La nulidad del 99 inciso 4 estableció que había un problema, un vicio de forma en la reforma. Pero no obstante eso, la Corte decidió ceñir los efectos de la declaración de nulidad al caso concreto. Por eso es que todos los jueces que estaban en la misma situación de FAIT, aún con posterioridad a la reforma del 94, tuvieron que hacer esto, que iniciar acciones judiciales. O sea que un juez pudo decir que la Constitución era inconstitucional o algo así. ¿Cómo? Un juez pudo decir que la Constitución era inconstitucional o algo así. Nula. Si dice que la Constitución es inconstitucional, habría un problema de lógica. Ya sé, no lo dije en serio. Por eso es que se declara la nulidad. La nulidad es una sanción jurídica. No, que un juez podía llegar a declarar que una parte de la Constitución era nula. ¿Eso pasó en alguna otra vez o solo en este caso?
Que yo tenga memoria. Sé que no es exacto el tema de la clase, pero me despertó. Que yo tenga memoria, creo que es la única vez. No sabía que esa era la forma de resolverlo. Bueno, gracias. No, de nada. Bien, entonces, resumiendo la clase de hoy, ¿cómo quedaría entonces después de Fontevecchia la pirámide? A ver, ¿alguno que se anime a decir? Porque Fontevecchia lo que hace, Fontevecchia lo que hace es trastocar esa pirámide que estábamos viendo hasta antes que lo explique. Si pone la Constitución por arriba, ¿no? En la misma instancia. ¿Toda la Constitución? No, por lo menos es el artículo que no recuerdo el número, pero que El 27. Sí, el 27. Los principios del derecho público. Exactamente. Entonces, si nosotros aplicamos Fontevecchia, vamos a ver que la pirámide jurídica, y por lo tanto la cláusula de supremacía, se va a ver modificada. ¿Por qué? Porque parecería ser que en Fontevecchia, arriba de todo, en la cúspide, está el artículo 27 de la Constitución y los principios de derecho público constitucional, como esfera de reserva soberana. Por abajo, toda la restante Constitución, con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, luego los tratados internacionales, luego las leyes y luego los reglamentos. ¿Se entiende cómo queda entonces? Porque lo que dice la Corte es que... Profesor, ¿lo podría repetir, por favor? Sí. Arriba de todo, en la cúspide, va a estar el artículo 27 y, fundamentalmente, los principios de derecho público constitucional. Luego sí, va a venir todo el resto de la Constitución, más los tratados internacionales que tengan jerarquía constitucional, después los tratados internacionales, después las leyes y después los reglamentos. ¿Y hay antecedentes? Muchas gracias. ¿Y hay antecedentes de que alguien alguna vez haya puesto una parte de un instrumento en un lugar distinto de la pirámide que todo el resto del instrumento? ¿Cómo? Digo, ¿hay algún antecedente de que alguien haya puesto en lugares distintos de la pirámide a una parte del instrumento y después abajo al resto del instrumento? Todos los países que tienen sistema dualista lo hacen. Brasil, por ejemplo. Todos los sistemas que tienen dualismo no solamente ponen la Constitución, ponen todo su derecho interno por arriba de los tratados. Lo que pasa es que nosotros somos un país monista. No, pero no me refiero a poner su propio derecho por arriba del internacional, sino a poner un artículo de la Constitución por arriba. No, pero no es que es un artículo, es la parte que dice principios de derecho público constitucional. O sea, lo que estaría en la cúspide es los principios de derecho público constitucional que están referenciados en el artículo 27. Ah, está bien, entiendo. El problema, que no me acuerdo quién lo había mencionado, es, bueno, ¿cómo definimos eso? ¿Cómo definimos cuáles son los principios de derecho público constitucional? Porque no surgen de la Constitución. Uno podría decir, bueno, pero los principios de derecho público constitucional no son los derechos humanos, no son los tratados de derechos humanos, son una cosa distinta. No lo sabemos. Por lo menos sabemos que la Corte en este caso identificó dos, la cosa juzgada y la supremacía de la propia Corte. Veremos en un futuro si sigue identificando algún otro principio. Por ahora no sabemos. Bien. Perdón, profe, aprovecho. Acá la Corte medio como que quiso hacer una marshaleada, ¿no? O sentar algún precedente o algo, o a raíz de esto otros países pudieron copiar esta jurisprudencia que usó acá la Corte y poner por encima, como dijo usted, Brasil, todos sus principios internos, toda su constitucionalidad, por encima de los tratados internacionales. ¿O antes se había escuchado en otro lado esto? No, porque eso tiene que ver con la relación del derecho interno con el derecho internacional. Y eso lo decide soberanamente cada Estado, en función de lo que le convenga. Hay países que son monistas, como el nuestro, donde no siempre tuvimos una tradición interpretativa de monismo, ustedes lo vieron en el caso Martín,
Cuando vos sos monista, partís de la base de que el derecho es uno solo y el derecho interno está contenido en el derecho internacional y por lo tanto ese derecho internacional se te mete directamente en tu sistema y no necesitas ningún acto de aprobación por parte de un órgano estatal de manera interna. Hay otros países que les gusta más el dualismo, por ejemplo Brasil, donde el dualismo parte de que son dos esferas separadas, entonces cualquier norma de derecho internacional que quiera regir sobre el país brasilero, bueno, primero va a tener que pasar por un filtro, que es el filtro del Congreso, donde apruebe el tratado de que se trate y empezar a regir. Nosotros no tenemos ese sistema. Pero la Corte no implica un pasaje de dualismo, ojo. O sea, no se modifica esa cuestión en el fallo Fontevecchia. Sino que Totalmente. la Corte dice, ojo, acá hay una esfera de reserva soberana, que son esos principios de derecho público. Pero no tiene nada que ver con la exigibilidad o el cumplimiento inmediato de lo que surja de un tratado internacional. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Si no tenemos más preguntas, ¿qué leemos para la próxima? Ni idea. El cronograma ahí, seguimos el cronograma, no sé qué viene. Creo que viene de la parte de derecho, que sería el primer artículo del código. Ya empezamos a trabajar con el Código Civil y Comercial. El primer artículo, que también está relacionado con esto, con el tema de fuentes, etc. Bueno, nos vemos.